Hola oyentes de Radio Sefarat, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Hoy vamos a hablar de una localidad que quizás a algunos les suene, Kalish. Sí, bueno, por lo menos es uno de los nombres fáciles que nos toca pronunciar, cosa que no siempre es así en esta geografía del Yiddish. Sí, Jorge, Kalisz es una localidad en la provincia de Poznan y es una de las más antiguas de Polonia. La presencia judía allí se remonta al siglo XII nada menos. Y en la segunda mitad de la centuria siguiente, el príncipe Boleslao el Casto emitió carta de privilegio a los judíos, siendo este el primer documento de su tipo en tierras polacas, y otorgaba el derecho a tener una comunidad propia con libertad religiosa, asentamiento legal y protección, además de independencia financiera. En ese mismo siglo, alrededor de 1287, ya se había establecido en Kalisz una comunidad judía y ya disponían de un cementerio. En las tres siguientes centurias, los judíos contribuyeron a una larga etapa de prosperidad desde su importante posición en los oficios y el comercio de importación y exportación de ganado, incluyendo caballos, productos agrícolas y textiles. La primera sinagoga del pueblo se construyó en el siglo XIV y fue destruida por un incendio 4 siglos después, o sea que estuvo, abierta y viva y abierta al culto durante 4 siglos. En el siglo XVII la población judía de la zona disminuyó, ya que entre los años 1655 y 1659 tuvo lugar la guerra polaco-sueca. En cuanto al siglo XVIII, cuando siguió ocurriendo esa merma, en este caso los motivos fueron la proliferación de incendios y una epidemia de peste. Pese a ello, cuando en el año 1793 la región fue anexada a Prusia, una cuarta parte de los edificios de Kalisz eran de propiedad judía y ellos representaban el 40% de la población. Entre 1815 y hasta la Primera Guerra Mundial, Kalisz fue territorio ruso y las autoridades expulsaron a los judíos que no eran ciudadanos de Rusia en 1881. Durante esa época, la mayoría vivía en un distrito separado establecido en 1827 que existió hasta 1862. La razón de esta discriminación fue que los empresarios cristianos presionaron a las autoridades rusas para que crearan un barrio judío especial con el fin de eliminarlos como competencia. Con la llegada del ferrocarril en 1870 se desarrolló una industria textil de ropa de lana y sobre todo de bordados y encajes que dieron fama a la ciudad, la que se llegó a llamar la capital del encaje del Imperio Ruso. Muchos judíos se ganaban la vida en esta industria como empresarios, intermediarios o trabajadores. La comunidad disponía de un hospital con 25 camas, fundado en 1836. Los niños acudían a alguno de los 7 Heiders y la primera escuela judía moderna donde se impartió clase en ruso se creó en 1862. Al final de la centuria, al final del 19, había 2 grandes sinagogas y 38 casas de oración. La población judía era de unas 7.600 personas, casi la tercera parte del total. Al inicio del siglo XX, 32 de las 67 fábricas textiles eran de propietarios judíos y la mitad de sus trabajadores también lo eran. Entre las empresas creadas por entonces, además de las textiles y las de alimentación, había otras como, por ejemplo, lo cual me parece un dato curioso, 3 fábricas de pianos. En esa época se abrió una escuela de comercio para mujeres y en 1913 un gimnasium judío bilingüe. El primer año de la Primera Guerra Mundial fue nefasto para Kalisz y también para la Keilah. El ejército alemán destruyó el 95% de la ciudad y asesinó a 33 judíos. Miles de vecinos huyeron en agosto de 1914. La primera escuela moderna que impartía clase en hebreo se creó en 1916 y un año después el partido religioso sionista Mizrahi fundó una que pertenecía a su propia red nacional de enseñanza. En Kalisz hubo grupos sionistas desde 1898. Agudat Israel tenía una gran actividad y seguidores,
Había organizaciones sionistas no religiosas también, una rama del Bund nacida en 1900 y también participación en partidos políticos polacos. El gobierno municipal tuvo, como en otros sitios, representantes judíos entre sus concejales. El Bund y el Partido Socialista Sionista Poalei Zion fundaron 2 escuelas yiddish, aunque también había niños judíos que asistían a escuelas públicas polacas. El Bund local fue asimismo muy activo culturalmente. Creó un club dedicado al teatro amateur y otro club de mujeres trabajadoras. Poalei Zion organizó la Casa del Trabajador, donde se impartían conferencias, clases de hebreo y había actuaciones teatrales, y disponía de una biblioteca con sala de lectura. Como ves, la cultura judía estaba floreciente en Kalisz en esos años, compañía de teatro, orquesta, una banda de música, un coro, etc. Además, 2 semanarios en yiddish ofrecían noticias local, nacionales e internacionales, y por si esto fuera poco, había en Kalisz una rama local del IVO, donde jóvenes judíos realizaron investigaciones sobre folclore y lingüística judía. Ya en 1921, de unas 500 fábricas y empresas judías, 400 eran del textil y otras de productos de metal, madera y cuero. 12 molinos judíos de Kalisz enviaban harina a toda Polonia. También había profesionales liberales, abogados, médicos, etc. No obstante, la gran mayoría de los judíos eran obreros o artesanos pobres. Tras la Primera Guerra Mundial se crearon 2 bancos, el de comerciantes y el Banco Cooperativo, pero quebraron durante la crisis mundial de 1929. El 45% de los asalariados de la ciudad eran judíos, por lo que desempeñaron un importante papel en la actividad sindical, incluyendo asociaciones de trabajadores del cuero, empleados, y esto es muy interesante para la época, una asociación de trabajadoras domésticas. La misma defendía los derechos de las jóvenes de pueblecitos cercanos que llegaban para trabajar como criadas y entonces, como ahora, estaban a merced de la voluntad y los bajos salarios decididos por sus empleadores. La asociación consiguió mejorar sus condiciones laborales en gran medida, que obtuvieran un trato más justo, salarios adecuados y pudieran descansar en sábado. A medida que la economía se deterioró, el gobierno polaco comenzó a adoptar cada vez más medidas antijudías. Muchos se vieron obligados a ganarse la vida con el pequeño comercio, que tampoco reportaba suficientes medios económicos. Tal como en otras comunidades polacas, la Keilah de Kalisz fundó cooperativas de crédito para ayudar a esa población judía empobrecida. 15.300 judíos, casi el 30% de la población total, vivían en Kalisz de acuerdo a un censo realizado en 1931. En el barrio judío al noroeste de la ciudad estaba situada la gran sinagoga y la casa de estudio. Allí se localizaban también otras instituciones, sedes de partidos políticos y clubes judíos, tiendas de todo tipo, cafés, carnicerías kosher, venta de prensa yiddish, etc. Aunque en ese periodo ya podían habitar en otras zonas, como lo hacían las familias más adineradas. El extendido antisemitismo de Polonia de la década de 1930 asoló también a Kalisz. Había prensa antijudía y bandas que atacaban a comerciantes en su tránsito hacia ferias en otras localidades. Los sucesos alcanzaron tal gravedad que en el año 1936 una delegación de comerciantes judíos viajó a Varsovia para denunciar los hechos ante el primer ministro y el Ministerio del Interior, con no mucho éxito, ya que un año más tarde fueron obligados a tener sus tiendas en un área aparte del mercado local y nacionalistas polacos vigilaban que los cristianos no compraran en sus puestos. Cuando en 1938 Kalisz fue incorporada al distrito de Poznań, se prohibió la matanza kosher. La organización ultraortodoxa Agudat Israel, dominante en la Keilah, mantenía un hogar de ancianos, un Talmud Torah, un orfelinato, el hospital judío ya mencionado, como también administraba el mikve, el baño ritual, y 2 yeshivot. Y para financiar estas actividades recibía, entre otros, ingresos por la carne kosher, que a raíz de la prohibición que se ha comentado se vieron disminuidos,
lo que se agravó debido a la merma de donaciones, ya que los judíos comenzaron a sufrir un severo empobrecimiento. El auge del deporte de la época llegó también a Kalisz y hubo clubes judíos, una asociación de gimnasia y deportes, y uno de los clubes judíos de Kalisz llegó a competir a nivel nacional. Los movimientos juveniles sionistas estaban activos desde finales del siglo XIX, reflejaban un amplio espectro político, ya que había desde la organización derechista Betar hasta la comunista Boro. Incluso hubo jóvenes que participaron de granjas de entrenamiento, de pioneros que querían emigrar a Palestina, como muchos hicieron. E incluso hubo jóvenes nativos judíos que lucharon como voluntarios en la Guerra Civil Española, y en esa contienda murieron 10 nativos judíos de Kalisz. En 1939, previo a la invasión nazi, la población judía local había llegado a ser de 25.000 personas, el 50% del total, y 11 miembros judíos estaban en el Consejo Municipal. Un 20% de la población judía huyó hacia el este. La localidad fue incorporada al Reich y entre noviembre de 1939 hasta febrero de 1940, casi todos los judíos fueron deportados a la localidad de Gora Calvaria en Varsovia y a la región de Lublin. Unos 10.000 fueron confinados en un mercado cubierto, mientras sus viviendas eran ocupadas por alemanes procedentes de países bálticos. Algunos también fueron enviados a campos de trabajo esclavo, desde donde en mayo de 1942 se los deportó al campo de exterminio de Chelmno. El gueto de Kalisz se estableció en 1941 y existió durante un año más o menos hasta julio de 1942. En él no vivían más de 400 personas, la mayoría procedentes de Kielce, y trabajaban en talleres de ropa y calzado. De ellos, en diciembre de 1942, unos 250 fueron asesinados y el resto deportados al gueto de Lodz. Tras la guerra, unos 500 judíos regresaron a Kalisz. En julio de 1946 recibieron una carta dándoles un ultimátum para que abandonaran la localidad bajo amenaza de ataques aún más cruentos que el pogromo de Kielce. Este agudo antisemitismo que se expresó con ataques en diversos puntos y la casi imposibilidad de recuperar sus antiguas propiedades forzaron a los judíos a marcharse, de modo que al final de la década solamente quedaban allí 100 integrados en la sociedad no judía. La ciudad todavía existe, uno de los cementerios judíos que alberga tumbas de los siglos XIX y XX. Y bien, hoy vamos a destacar a una nativa de Kalisz, a la escritora y traductora Janina Davidovich, conocida como Janina David, sobreviviente de la Shoah, nacida en la ciudad en 1930. Su familia se trasladó a Varsovia cuando ella era una niña y fue internada en el gueto de la ciudad, de donde Janina consiguió huir en 1943. Se refugió en casa de una familia polaca y luego en un convento. Sus padres estuvieron entre las víctimas del gueto de Varsovia. En 1946 ella se marchó a París con uno de sus tíos. Desde allí volvió a trasladarse, esta vez a Australia, donde obtuvo un título en la Universidad de Melbourne. Volvió a emigrar en 1958, esta vez a Londres, y se desempeñó como trabajadora social en varios hospitales. Un año después comenzó a escribir un libro autobiográfico que se publicó en 3 volúmenes. Desde 1978 trabajó también como autora y traductora de libros dirigidos al público infantil y juvenil, como también creó programas de radio y series televisivas para la BBC y otros medios. Nos da una enorme alegría poder decir que a sus 89 años Janina David sigue viviendo en Londres. Bueno, con este personaje tan maravilloso completamos la semblanza de esta localidad de Kalisz y como siempre invitamos a los oyentes y a ti a presentarnos un nuevo punto en ese mapa del Yiddishlandia, la tierra donde hasta hace poco
el idioma casi extraoficial, pero más hablado era el yiddish. Muchas gracias por atendernos, Varda Fishbein. Hasta dentro de 2 semanas, Jorge.